Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos con el señor Arturo Bandini en otra edición de Hechos Destacados. Hoy estamos saliendo el día 22 de abril, porque es el día que se cumplen ciertos aniversarios. Estamos grabando la entrevista que será transmitida el 22, el 25, el jueves que viene. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo va? Muy bien, gracias por invitar. Bueno, no, gracias a vos por aceptar. Básicamente hoy se cumplen 120 años del nacimiento de Rudolf Oppenheimer, padre de la bomba atómica, y 30 años de la muerte de Nixon. Y además 300 años del nacimiento de Kant, pero que yo sepa no hay biopics de Kant Creería todavía que en las no, redes, ¿no? creería que no, pero no me sorprendería, ¿viste? Porque es un género muy interesante, y tampoco es que sobran vidas atractivas, digamos, ¿no? Convengamos que podemos contar cualquier vida, podemos contar la tuya, la mía, la del señor que vende flores en la calle. Hay que ver si va alguna persona a verla, digamos, ¿no? Porque esa Lo- es la excusa, digamos, ¿no? Aprovechar estas vidas de estas celebridades para hablar sobre, bueno, con un especialista, con un crítico de cine o crítico de streaming, sos Arturo. No, bueno, empecé como crítico de cine, lo que pasa que hoy el tráfico de contenidos o la gran revolución en la forma que vemos contenidos hace que, bueno, haya tenido que ir salpicando y aprendiendo de nuevas plataformas, ¿eh? Porque las Bueno, cosas, entonces es ideal poder sí, hablar con vos justamente de estos personajes, pero a la luz del género. En el fondo, lo que nosotros queremos hacer poco sí, hoy no es tanto ese, los personajes, que por supuesto que merecen una valoración y quisiera tenerlas de tu parte, especialmente de Oppenheimer, menos conocido para el mundo, para la masividad, digamos, pero quisiéramos conocer del género del biopic, ¿no es cierto? Contanos un poquito de este género antes de meternos en los personajes. bueno, es muy interesante porque nos permite, sobre todo cuando abordamos personajes en la distancia, digamos, que ha pasado un tiempo. Es interesante porque es una manera de narrar. A mí me gustó siempre desde chico, para el verano, que uno está más tranquilo, ¿viste? Para la lectura, elegirme una buena biografía para leerme. Y en el fondo, este género de la biopic o biopic son biografías que tienen, como en el caso de las biografías escritas, una cuestión muy interesante a la hora de la factura, y es qué periodo de la vida elige el creador, el director, contar. Porque es evidente que no podés contar toda una vida, podés sugerir momentos de su vida, de dónde viene el tipo, cuál fue su infancia, qué fue lo que lo marcó, qué fue lo que lo hizo ser lo que es. Pero en el fondo, las vidas que nosotros vemos en las pantallas están definidas por tres, cuatro, no más de cinco momentos. Cinco es una barbaridad. Momentos importantes en términos de trascendencia, que es por lo cual nos parece interesante asomarnos a esa vida. Así que, como en todos los casos, a mí un gran narrador de biopics es, para mi gusto, Clint Eastwood como director. Tiene unas historias interesantísimas. A lo mejor de las más conocidas está la que hizo sobre Edgar Hoover, que no es un personaje fácil, aquella película que hizo Leonardo DiCaprio, o que protagonizó Leonardo DiCaprio, quiero decir. Pero digamos, él tiene, eh, Eastwood ha encontrado una forma de contar vidas, digamos, eh, haciendo una edición generosa, pero a la vez muy, muy parecida a los libros en términos de contarnos sobre todo desde dónde vienen los personajes, ¿no? Así que es un género muy interesante que lo define, obviamente, como en todos los casos, lo define el concepto, llamémoslo, editorial, es decir, qué es lo que nos gusta o qué es lo que el director quiere contar de esa vida. Y está muy cruzado, sobre todo en Estados Unidos, y es, creo que, la usina más importante de este tipo de filmografía, y está muy cruzado, como decía, por algo
que a mí me gusta mucho, que tiene la cinematografía americana, que tiene un montón de cosas que no me gustan, pero digamos, esta particularmente me gusta, y es que cada tanto se despachan con nuevos datos. ¿Eh? Y eso es muy interesante. Digamos, nuevos datos, ¿qué quiero decir? Cada tanto se despachan con una apertura, desclasificación de archivos, digamos, cuestiones que no conocíamos y las ponen ahí arriba de la mesa. Estamos viendo ahora que ya pasaron más de 50 años, por ejemplo, muchas cosas nuevas y bastante reveladoras con relación a aquellos protagonistas del momento de el auge de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, digamos, no es nada raro que nos encontremos con producción, en principio documental, pero estoy seguro que luego va a pasar a la ficción, con nuevos datos reveladores de la vida de Martin Luther King, de la vida del hermano del presidente Kennedy, de Bobby Kennedy, digamos. Empiezan a aparecer cosas arriba de la mesa. Un gran buscador de estas historias es Oliver Stone, digamos, que ya está grande, pero digamos, fue un gran buscador de este tipo de historias, distintos ángulos. Acordate de aquella JFK que él hace unos cuantos años atrás, que te inquieta en términos de, bueno, las cosas no fueron aparentemente como se habían contado hasta ese momento. Tienen esa virtud en la cinematografía, como tienen un gran movimiento de producción, llamémoslo indie, digamos, independiente de los grandes estudios, se pueden dar estos lujos de tirar de la piola y encontrar estas cosas nuevas. Mencioné lo de Déjame, Sí, perdón. déjame avanzar un poquito sobre el tema de Oppenheimer, pero fundamentalmente por una cosa que me intrigó y que seguro que no hemos tenido oportunidad de conversar, que es ¿por qué se estrenó primero en cine? No sé, ¿el cine en qué estado está? No, se estrena, es buena pregunta, Arlan. Se estrena primero en cine porque es una película, a ver, cinematográficamente perfecta. Hay películas, todas las películas están pensadas para un formato grande, digamos. Eh, no las series, pero todas las películas sí están pensadas para un formato de transmisión en gran pantalla. No todas eh, van a tener ese destino, porque la sala hoy, uno es se pone muy electivo al momento de ir al cine, porque implica una movida, digamos, implica, no por lo caro, porque el cine sigue siendo un entretenimiento barato, un entretenimiento de masas, pero sí por lo que implica, son 3, 4 horas que uno tiene que estar movilizado, auto o colectivo, lo que fuere, lo que hace lo previo, lo que hace después, el clima de la sala, digamos, hay un montón de cosas que influyen. Es una decisión. Hay gente que sigue eligiendo eso todo el tiempo, pero la realidad es que es un público, digamos, ha decrecido el público, si bien tuvo un momento muy importante, sobre todo acá en el país, de crecimiento post pandemia, por una cuestión de que la gente quería salir, digamos. ¿La Hoy industria del elegís, cine está viva? sí, Hay, digamos, las salas sí, tienden a durar, hay gente que sí, busca un lugar para instalar una nueva sala. totalmente. Sí, y hay también nuevas tecnologías vinculadas con eso, ¿no? Lo que te ofrecen hoy las salas es mucho más que lo que nos ofrecían a nosotros cuando empezamos a ir al cine hace 40 años atrás. Sí, sin lugar a dudas, mucho más. A mí me Y llama la atención, digamos que si Babi Echecopar el humorista Moldaski, lo mismo que dice en la radio, lo dice en el teatro y la gente va a verlo, evidentemente el programa es otro, sí, porque en definitiva es escuchar a una persona que lo ves mucho más lejos que lo podés ver muchas veces en tele. sí. Evidentemente, yo no sé cómo se naturaliza, cómo se deconstruye, qué es lo que pasa ahí, pero evidentemente es distinto, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a recibir en la pantalla chica, que ya no son tan chicas, digamos, una determinada cantidad y una determinada calidad y un estilo, géneros, digamos, ¿no? Eh, pero todavía hay lugar, por ejemplo, los grandes tanques cinematográficos son aquellos donde el despliegue cinematográfico es importante. Además del mundo romántico que va al cine, ¿no? Si vos ves los números de lo Bafisi que está transcurriendo en estos días en Buenos Aires, son números muy importantes, pero porque Buenos Aires es una tribuna muy de consumo cultural importante, digamos, todavía, y gracias a Dios que sigue siendo así.
Eh, pero después, los grandes éxitos, esas son películas que no ve mucha gente. O sea, sí, las Una salas. industria que maneja cuánta plata, en No, general, no Mapici, en general. eh, no, mirá, me acuerdo de algunos números, pero en Argentina, por lo que vas leyendo, etcétera, es un mercado entiendo que está cerca de los $1.000 millones anuales. Es un mercado Ah, es importante. una fortuna. Sí, sí, es. ¿Y los actores son personas o son productoras? No, son productores, son productores. ¿Y Y cuáles son las principales? bueno, Tenés y que lo que, destacar lo que, cuatro lo- tanques de la Argentina. no, bueno, lo que te decía, hoy tenés que pensar que 60, entre el 60 y el 70% de todo el contenido que vemos, no importa la plataforma, es de un solo conglomerado. Eso es Disney, con Ok. sus múltiples productoras, ¿no? Y estoy ahí incluyendo noticias y estoy incluyendo deportes. ¿Eh? De todo lo que vemos, más o menos entre el 60 y el 70% lo explica una sola usina, A nivel global, por lo que me está a diciendo. nivel global, exactamente. Ok. Lo que llega en Argentina, los números más importantes, nosotros podemos tener una película muy taquillera, digamos, estoy pensando en algo con Darín, con Franchella, qué sé yo, que te lleve 1,5 millones de espectadores, lo cual es una locura. Pero después te estrenan una película de superhéroes y te pone 3 millones de espectadores y nadie digamos, nadie se asombra, no pasa, no sale en ningún lado. Y esas son las películas que tienen esa atracción. ¿Por qué Oppenheimer entonces va al cine? Porque es una película cinematográficamente muy importante, porque es nada menos que dirigida por uno de los mejores directores que hoy hacen películas. Digamos, ¿no? Christopher Nolan es, además de un tipo muy especial a la hora de la manera de dirigir, un tipo capaz de hacer películas que ocupan toda la pantalla, digamos, ¿no? ¿Por qué digo? Porque las películas de Nolan te entran por varios lugares. Te entran por la historia, que la historia puede ser una historia, digamos, nada sorprendente. De hecho, Oppenheimer no me pareció una revelación en términos de biopic, pero sí cinematográficamente es importante, porque te entra por el lado de personajes muy bien trabajados, una cinematografía muy importante. La cinematografía es el encuadre, todo lo que uno absorbe, pero que no necesariamente es un erudito en eso, no te das cuenta cuando lo estás recibiendo, digamos, el encuadre, donde pones el horizonte, como decía John Ford, digamos, ¿no? Eso es cinematografía, y además en el caso de Nolan tiene una característica muy especial, que es un gran director también de sonido. Si vos te das cuenta, las bandas sonoras, no de sonido, no quiero decir la música, sino todo lo que tiene que ver con el objeto, no solo visual, sino sonoro de sus películas, es importante, y eso indudablemente se aprecia más en el cine. ¿Te Donde acordás qué calificación tuvo en Butaca del Centro? Aprovecho para decirle al público de Butaca del Centro, que es el canal de Spotify de nuestro amigo Arturo Bandini. Critica series, películas, obras de teatro. ¿Qué calificación tuvo en esa? Mira, para butacas fue una película de 8 butacas. De 8 butacas, así que vos al público le recomendás fervientemente que la vea, Por lo digamos. cinematográfico. Por lo Y contame cinematográfico. de Oppenheimer, porque vos que sos una persona muy culta, sé que te documentás más allá de la sola película. ¿Qué opinas vos de Oppenheimer? Porque estamos en un tiempo en donde la situación del holocausto nuclear, o cuando éramos chicos, en los 80, yo me acuerdo en el colegio, rezábamos todos los días por la paz mundial y porque los grandes poderosos no aprieten el botón rojo, ¿no? Y frente a ese peligro, ¿vos qué opinás de Oppenheimer? Bueno, por lo, por lo que la película nos ofrece en este corte editorial que hace Nolan del personaje, yo creo que acá tenemos un tema muy interesante, que es, no sé si te pasó a vos viendo la película, pero yo vi un Oppenheimer científico primero, eh, cuyo resultado final de ese trabajo que a él se le encarga, del proyecto
Manhattan, digamos. Eh, es un resultado que, por lo menos en lo que nos deja ver Nolan, no es, no es lo principal en su vida, digamos. Tal cual. Entiendo que toda la cuestión vinculada, vos fíjate que ahí hay dos personajes muy importantes, sobre todo uno, que es el que hace Matt Damon, que es este milico, digamos, que le ponen al lado, y es el que le construye toda la plataforma para que él pueda hacer su trabajo científico. En el fondo, yo antes de ver esta película había visto documentales sobre él, y todos van hacia su costado de científico. Hay uno, por ejemplo, que se llama The Mathematician, el matemático. No digo que lo exoneran del resultado final de lo que hizo, porque no hay manera que, o sea, sobre todo cuando la maquinaria empieza a funcionar y su laboratorio se convierte en una, digamos, una estación militar, digamos, ¿no? Ahí ya no tenés dudas. No digo que sea naif con relación a lo político, porque evidentemente a él lo influye la política, como a todos los de esa época los influía la política y la amenaza nazi, etcétera, etcétera. Pero vos fíjate que hay muchos momentos de confusión en términos de la colaboración entre científicos. Totalmente. Entre científicos que solo van al tema, en este caso, de las matemáticas aplicadas. Y lo que pasa con eso es una cuestión que manejan otros. De hecho, él se ve envuelto en ese juicio. De hecho, ahí hay un dato interesante. Hay una película que no es tan vieja, es del año 2020. Yo la encontré cuando estaba viendo la película de Nolan. Todavía no la vi. Que hace, específicamente es una película sobre el juicio a él. Se llama The Trial of Oppenheimer. Es una película que hace foco específicamente en los Bueno, juicios que se le llevan. esta también hace bastante eje en el juicio. Es como que la historia, el foco, como decís vos, es para mí reivindicatorio, pasa también por. Y se ocupa de paso de tirar un poquito bendita sobre algunos personajes del pasado más reciente, como George Bush, ¿no? Y no me Exactamente. acuerdo a qué otro bendice también con sus Bueno, posturas. ese es el corte editorial que hace. Pero independientemente de eso, digamos, no digo, uno no llega nunca a conocer en profundidad eh, las cuestiones que hace que los personajes tomen decisiones, etcétera. Es imposible contarlo en una película, pero sí las películas, las biopics, se definen por el corte editorial que hace el director, sobre qué parte de la vida del personaje decide contar, digamos, ¿no? En cambio, el caso de Nixon, todo lo que vi es muy duro con él, que era un tipo súper interesante y que desde el punto de vista geopolítico y estratégico fue valioso para Estados Unidos. Lo que pasa es que quizás sus errores pesaron demasiado, pero no sé qué opinión tenés vos, ¿no? Mira, tiene mucha más, por supuesto, tiene mucha más producción. Incluso hay un personaje muy menor en esta historia, pero no tan menor para para los conocedores de la política norteamericana. Incluso tiene su película Spiro Agnew, su vicepresidente, digamos, un personaje también muy extraño. Sí, tiene mucha más trayectoria, mucho más celuloide, Nixon, con una particularidad. Eh, Hay momentos en los que distintos directores han decidido contar distintas partes de su vida. Si vos te pones, hay una película que es Frost Nixon, que es la famosa negociación para hacer esa famosa entrevista para la televisión británica, que es una gran película donde a Nixon lo hace Frank Langella, gran papel. Eso es el Nixon post-Watergate, ¿no? Después hay películas sobre el Nixon pre-Watergate que son interesantes. Siempre nos queda esa sensación de que el tipo era un gran pillo, ¿no? Un gran pillo. Y eso, Pero era el digamos, jefe de Kissinger, es el tipo que eligió y que puso a Kissinger. Todos leemos a Kissinger, lo citamos, ¿no? totalmente, Y totalmente. y el tipo, De ese comillas, lo gabinete, inventó. de ese gabinete, Kissinger, como un tipo brillante, hay otro tipo muy interesante que también tiene en algún momento
su momento, digamos, en el cine, que es McNamara. Eh, No, pero aparte es un precursor de todo lo que son lo que en los tiempos más recientes se llaman neocons, este, que son siempre muy, muy, muy gratos para nuestro programa. ahí tenemos una cuestión súper interesante, que es que esto fue abordado. Si yo te digo cuántas películas abordaron el tema Watergate y Nixon, no te las puedo contar, deben ser más de 50, porque se ha abordado hasta en Forrest Gump, digamos, ¿no? Se Sí, abordó sí, el tema, se abordó el tema. Con totalmente. más o menor, hay una gran cantidad de producción hecha específicamente alabando, digamos, el trabajo de la prensa, obviamente, con todos los hombres del presidente, Spotlight, digamos, el caso Watergate, etcétera, etcétera. En algunas bueno, está la Nixon de Stone, que hace específicamente un poquito más de foco en la personalidad del tipo. Después hay dos películas que son dos documentales que son muy interesantes, que a los que estén escuchando la entrevista, les digo, vayan a buscarlos. Hay tres que les quisiera recomendar sobre Nixon. Y Hay con dos esto que, vamos redondeando. y con esto vamos redondeando, hay dos que tienen que ver con otro costado del tipo, por eso acá volvemos al tema del corte editorial, que es su relación con el mundo del arte. Y hay dos documentales muy interesantes, uno que tiene que ver con Elvis Presley y el otro con Johnny Cash. Mm. ¿eh? Que son la relación ambigua, compleja que él tenía con los intelectuales en general, y acá con el mundo del arte. Al igual que Menem, Sí, nadie, los Rolling. ¿Te acordás el pero nadie título? resiste la tentación de hacer un recital en la Casa Blanca, como acá se Sí, hicieron en la Casa Rosada. tal Y cual. esos recitales, generalmente, como digamos, él no los curaba, entre comillas, no era que iban solo republicanos a esos recitales, ¿no? Entonces, solía tener conflictos, conflictos públicos con estos cantantes que iban ahí, decía, bueno, me ofreces la Casa Blanca, yo voy al recital, pero digo lo que quiero, y ahí el tipo tenía problemas. Y hay un tercer documental que está en HBO, que es muy, muy, muy interesante, que es muy para ver, muy disfrutable, que se llama Nixon en sus propias palabras. Nixon in his own words. ¿Y de qué va? Hay un tipo que se tomó el trabajo, por esto que hablábamos al principio, en estos momentos de desclasificación de materiales, viste que él grababa todo, todas sus conversaciones. Sí. Entonces, esas conversaciones se desclasifican, hará 6, 10 años, no más. Entonces, este documentalista lo que hace es escucha, por ejemplo, lo que él opina de la nominación que él saca pecho, digamos. eh, Ponele un caso, nominación por primera vez de una mujer para la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces él toma recortes de sus declaraciones públicas, radio, TV, etcétera, etcétera, donde el tipo casi emocionado dice que va a proponer a una mujer por primera vez para integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y después el tipo empalma con los tapes privados de sus conversaciones donde él dice cosas despiadadas, dice esto, o sea, ni loco voy a proponer una mujer para ir. O sea, es terrible, ¿no? A Kissinger, por ejemplo, al que mencionaste recién, públicamente le alaba, por ejemplo, alguna cuestión que Kissinger estaba proponiendo, y después habla con otro tipo y dice, no lo soporto a todos estos judíos intelectuales, digamos, un tipo terriblemente despiadado, que tenía evidentemente una cara pública y en privado era otro tipo, digamos. Así que es muy interesante para ver. Esto ya no es ficción, esto es documentalismo, pero también nos ayuda a cimentar la idea de estos tipos. Pero es Nosotros, lo que queríamos, eh, señor Arturo nosotros Bandini. tenemos Ah, poco ejemplo, pero empezamos a animarnos a algunas cuestiones vinculadas con la revisión de nuestro pasado reciente. En eso recomiendo mucho Yossi, sus dos temporadas. También se puede escuchar en Butaca al Centro o en el blog las críticas a esas producciones. Y hay, Argentina 2001, empiezan a aparecer revisiones de nuestro pasado reciente, todavía sin tanto foco. Bueno, ahora viene la biopic de Menem, así que eso va a ser muy importante, la que hace Baraglia,
Este es un género muy interesante. Por supuesto que cuando lo vemos vamos a decir que esto no fue tan así, pero pensemos que alguien lo mira dentro de 50 años. ¿Eh? Entonces, si el trazo grueso está bien, esa biopic vale la pena. Bueno, tenemos un panorama fantástico. Por lo pronto podemos recordar a los personajes de hoy con estas recomendaciones que nos haces y te buscaremos para las próximas recomendaciones de cine que se esté dando o de figuras que valga la pena recordar. Cuando ustedes digan. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo. Chao, Hernán. Gracias a Hasta la vos. próxima.